Muy bien, nuestro tema de esta noche se titula Avanzando aún con oposición. Avanzando aún con oposición. Así que espero que estén tomando notas y los que toman notas van a sacar mucho provecho porque vamos a ver varios versículos en este estudio y de alguna forma van a poder después repasar y es cuando uno repasa, es como que lo que Dios te habló lo vuelves lo haces más profundo, ¿verdad? Y te ayuda, o a veces en la semana, el día miércoles que ya te olvidaste de lo que se compartió, puedes ver las notas y refrescar aquello que Dios te ha estado hablando. Acompáñeme a 2 de Timoteo, por favor, 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. 2 de Timoteo 3, 12. Y ya saben mis colaboradores ahí en vivo, pongan los versículos en el chat para que aquellos que no escucharon bien puedan revisarlo y apuntar. 2 de Timoteo 3:12 dice, Pablo le escribía a Timoteo y le decía, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, ¿no? Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, tú has seguido mi doctrina, mi enseñanza, pero no solo me has seguido en los tiempos buenos, sino me has seguido también en los tiempos difíciles. Y ahora hace una generalidad, ya no le dice solamente esto a Timoteo, sino le dice, y también, ¿quiénes dice? ¿O cuántos? Ahí está en tu Biblia y subráyalo. Y también dice todos, T-O-D-O-S, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Quiénes son estos que quieren vivir piadosamente? ¿O qué quiere decir vivir piadosamente? Vivir piadosamente quiere decir es una persona que vive, vamos a decir, con un nivel abundante de piedad o de amor. Piadoso, ¿no? Piadoso, ese término oso quiere decir abundante, mucho. Y es sí que esto quiere decir que es la persona que decide salir del nivel de la normalidad, ¿no? De los cristianos normales o de estar en un nivel normal y decide salir de esa normalidad, romper esa normalidad y vivir un cristianismo un poco más ferviente, amoroso. Y dice que esta persona, todos aquellos que quieran vivir un cristianismo así, van a padecer persecución. Persecución es cuando alguien te sigue, ¿verdad? Cuando alguien quiere hacerte correr, cuando alguien quiere desviarte, cuando alguien te molesta, cuando alguien te trata mal. Eso quiere decir persecución. Así que la persecución puede ser literal, ¿no? Física, como en muchos países hay persecución contra cristianos, donde te buscan, te corretean con el fin de llevarte a la cárcel a causa de ser cristiano, porque está prohibido en ese país, porque las leyes no tienes libertad religiosa, entonces hay una persecución. O puede ser también viviendo nosotros en un país donde las leyes nos permiten ser cristianos, pero puede ser que el diablo, a través de personas que él utiliza, trata de sacarte de ese propósito cuando tú quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús. Así que este versículo quiere decir, hermanos, que todo aquel que quiera hacer algo significativo para Dios, para su reino, va a
sufrir oposición, va a sufrir oposición. Y esto lo vamos a ver en esta noche en la historia del libro de Nehemías, del libro de Nehemías. Satanás no se preocupa por aquel que se dice ser cristiano, pero un día está con Dios y el otro día está en el mundo. Un día está en la palabra de Dios y el otro día está en el noticiero. Satanás no se preocupa de esos hermanos o de esas personas, ¿verdad? Que tienen un pie, vamos a decir, en cada lado. Y justamente el nombre Satanás significa, yo sé que ustedes saben qué significa el nombre Satanás porque tiene un significado. Significa adversario. Significa adversario, ¿no? Así que él está comprometido en oponerse a Dios y a su pueblo, especialmente, como decía Pablo, si estás decidido en glorificar a Dios en tu vida. Y esto ocurre tanto a nivel personal como a nivel grupal, a nivel de iglesia. Si personalmente tú quieres elevar tu nivel de amor a Dios y de repente decides buscarle más fervientemente, o si como iglesia queremos hacer algo que Dios ha puesto en nuestro corazón y que Dios nos manda, siempre esto va a levantar oposición. Y queremos ver esto porque es muy claro en la palabra de Dios en el libro de Nehemías. Nehemías era copero del rey de Persia, Artajerjes. Este es el que se encargaba, vamos a decir, de probar todos los líquidos que el rey iba a tomar. Así que era un trabajo riesgoso porque si alguien quería envenenar al rey, el primero que iba a morir era el copero. O si el rey tomaba algo que le caía mal, al que le caía todo el pato, al que le caía la responsabilidad, era al copero. Y él estando ahí sirviendo en el palacio, le llega la noticia de que Jerusalén, su ciudad natal, él era judío, estaba destruida, sus muros destruidos, y Dios pone en su corazón que él haga algo al respecto. Y esto es algo que como cristianos creo que debemos de tener bien en claro desde el principio. Sea lo que sea que tú quieres hacer para Dios o lo que queremos hacer para Dios, no es algo que se nos ha ocurrido a nosotros, no es algo que nace en nuestro corazón. Es algo que primeramente nace en el corazón de Dios y Él busca, vamos a decir, a quién contratar, a alguien que lleve a cabo lo que Él quiere hacer. Pero no es que nace en mí, sino es que nace en su corazón. No es mi iglesia, es su iglesia, pero su iglesia necesita un pastor. No es mi ministerio, es su ministerio, pero él necesita un líder. No son mis niños, son sus niños, pero él necesita un maestro para ellos. No es mi carga por los perdidos, es su carga por los perdidos, pero él necesita alguien que hable en lugar de él, que hable en su lugar. Así que en todo tiempo es Dios. Nosotros somos los que tenemos el privilegio de sentir lo que Él siente, de ver lo que Él ve. Así que si alguien se quiere llevar mi ministerio, no se lo puede llevar. ¿Por qué? Porque no es mío, es de Dios. Si alguien me quiere serruchar, no te preocupes, no pelees, no te exasperes, porque tú estás haciendo lo que Dios ha iniciado. Y si es de Dios, va a permanecer. Y si no es de Dios, mejor que te lo quiten antes de que sea demasiado tarde. Así que
Dios quería reconstruir su ciudad, Jerusalén, y necesitaba a alguien. Así que Dios puso en el corazón de Nehemías que él hiciera esto. Pero vamos al libro de Nehemías, ahí es donde vamos a estar en esta noche. Y fíjate lo que sucede en Nehemías 2, cuando Nehemías, Dios pone esa carga en su corazón para él hacer algo para reconstruir Jerusalén. Nehemías 2:10. Nehemías 2:10 dice así: pero oyéndolo Sanbalat, horonita, y Tobías, el siervo amonita, fíjate, cuando oyeron que Nehemías iba a reconstruir, dice, les disgustó en extremo, que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Así que rápidamente, cuando alguien quiere hacer algo de parte de Dios, o como se dice, no hacer algo por Dios, el enemigo inmediatamente se molesta, se manifiesta el espíritu del enemigo en alguien. Y esta oposición se manifiesta de diversas formas y es lo que vamos a tomar el tiempo de ver esta noche. Les disgustó, dice, en extremo, que viniese alguno para procurar el bien de los hijos. No era procurar el mal, no era alguien que venía a robar, no, uno se molesta contra alguien que quiere hacer lo malo, no. Se molestaron contra alguien que quería hacer lo correcto. ¿Y cómo se manifiestan? Y ahí apunten, vamos a ver 6 cosas rápidamente. Cómo el enemigo se manifiesta, cómo esa oposición se manifiesta contra ti. Y acompáñenme a Nehemías 4. Lo primero, para los que están tomando notas, es ira o cólera contra ti. Alguien se va a molestar, va a manifestar ira o cólera por tú querer hacer algo, por tú querer vivir piadosamente, por tú querer hacer algo por el Señor. Nehemías 4:1. Nehemías 4:1. Dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, fíjate, dice, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Versículo 7, mismo capítulo 4. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, dice, se encolerizaron mucho. Así que Satanás va a usar la ira y la cólera para tratar de apagar tu celo, tu amor renovado, tu pasión. De repente tú decides, como decía, aumentar tu nivel de compromiso con Dios y alguien se va a molestar contigo. Quizá la decisión que tú tomes o el tipo de vida que quieras vivir ahora, a alguien no le va a gustar porque de alguna forma vas a desafiarlo, vas a hacer notoria que esa persona está viviendo en la carne, que esa persona está viviendo en tibieza. Y esa persona ni va a entender por qué, pero va a estar molesto contigo, se va a molestar, te va a tener rabia. El solo verte a ti le va a producir rabia. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo como Cristo quiere que tú vivas. Te va a poner una coraza, te va a quitar hasta el habla. Tú vas a decir, ¿qué he hecho? No he hecho nada para que esta persona esté molesta conmigo.
No, no le has hecho nada directamente. Lo único que has hecho es aumentar que tu vida sea un testimonio, hacer lo que Dios quiere que tú hagas, vivir como Dios quiere que tú vivas. Alguien se va a encolerizar contigo. Y esto pasa a veces hasta aún dentro del matrimonio. Cuando uno de los dos, varias veces, ¿no? Cuando uno de los dos de repente decide servir al Señor, dar un paso más allá en el Señor, inmediatamente el otro se molesta. Y vamos a ver más cosas, cómo también se manifiesta el enemigo, pero le causan una molestia que su cónyuge ahora quiera vivir de alguna forma más cerca a Dios. En vez de alentarlo, se molesta, le hace la vida imposible, le quita hasta el habla. ¿Por qué? Porque está haciendo algo malo, porque está engañándola con otra. No, simplemente porque quiere servir a Dios, vivir piadosamente para el Señor. Tremendo, ¿no? Pero sucede. Y es difícil alentar a alguien que quiere que su vida me hace ver mi carnalidad. No, esa persona hay que molestarlo, ¿no? Así que te muestran ira, cólera, para tratar de enfriarte, para tratar de enfriar tu compromiso con Dios. Esa es una forma porque hay más ataques. Lo segundo, que está unido también, Nehemías 4:2. Esto es lo segundo. Estamos hablando de la oposición del enemigo. Nehemías 4:2 dice: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Está hablando de Sanbalat, ¿no? Y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Esta es la segunda táctica que el enemigo usa contra ti, y es la burla y el sarcasmo. Burlarse de ti. El sarcasmo, y aunque no lo parezca o aunque no lo creas, esta es un arma muy poderosa. ¿Cuántos estudiantes cristianos no se han quedado callados cuando recibieron alguna burla de un profesor de algún curso o de sus compañeros en público? ¿Cuántos han decidido no hablar después de la burla de sus jefes o de sus colegas de trabajo, ¿no? ¿Y qué tal si cometes un error? Van a burlarse de ti, van a decir: sí, como tú dices que eres cristiano y mira cómo fallaste en esto, cómo fallaste en lo otro, cómo llegaste tarde, cómo hiciste esto, cómo hiciste lo otro, ¿no? La burla, el sarcasmo, estos débiles judíos, estos cristianos, ¿sí o no? Paramos oyendo a cada rato las burlas contra los cristianos, contra los pastores, contra los evangélicos, contra los que creen en Dios. El enemigo va a tratar de usar la burla para detenerte, ¿no? ¿Cuántas veces cuando tú hablas, dices algo que Dios te está mostrando, muchas veces Satanás puede usar hasta gente que es cristiana y dicen: ahora te crees espiritual, entonces, ¿qué? O sea, ahora tú escuchas que Dios te habla, ahora tú crees que Dios te ha dicho esto a ti, ¿no? Te crees muy especial ahora, burlándose, usando el sarcasmo, ¿para qué? Para apagarte, Así que dile: sí, pues, ¿no? Dile: sí, pues sí, Dios me habla. Sí, dile. Así, ¿no? Sí, tú crees que tú quieres burlarte, pero sí, pues, no me creo espiritual, ¿no? Pero tengo que simplemente decir lo que Dios me está mostrando. Así que el enemigo usa la burla y el sarcasmo
para detenerte. Tercero, Nehemías 4, versículo 8. Dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Nehemías 4, versículos 11 y 12. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. ¿Qué es esto tercero que usa el enemigo para oponerse al pueblo de Dios, a ti y a mí? Amenazas e intimidación. Amenazas. En este caso eran amenazas de muerte, ¿no? Amenaza. Ay, no, si tú haces esto te vas a morir. Si tú haces lo otro te vas a morir. Si tú te vas a morir, ¿no? Te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Ellos también conspiraron para venir y atacar a Jerusalén y decían, ¿verdad? Hasta los judíos decían, ¿no? De todos los lugares donde volvieren, ellos van a caer sobre vosotros. Amenazas e intimidación. Intimidación. Satanás es un experto en esto. Amenazas e intimidación. ¿Por qué? Porque Nehemías seguía adelante. Nehemías no se detuvo ante la oposición que venía, así que ahora lo amenazaron. El enemigo tenía que tener cuidado. Nehemías tenía permiso del rey para hacer lo que estaba haciendo, ¿no? Pero esto no le impedía tratar de hacerles daño. Es como si tú en tu trabajo tienes la aprobación del jefe y tú estás feliz porque tienes la aprobación del jefe, pero no te confíes. ¿Por qué? Porque quizá tienes la aprobación del jefe, pero los compañeros o los demás pues realmente lo único que quieren hacer es hacerte caer, dejar mal. Nehemías tenía la aprobación del rey, pero Sanbalat estaba que lo amenazaba por todos lados. Así que, ¿qué hicieron Sanbalat? Ellos, como no podían atacar, ¿verdad?, a Nehemías yendo en contra del permiso que el rey le había dado, dice la palabra que formaron pequeños grupos como terroristas, no grupos guerrilleros, como acá se acuerdan el terrorismo, ¿no? Muchas veces no eran ejércitos de 5.000, de 20.000 que venían a atacar, sino grupos de 15, de 20, de 30 que atacaban una comisaría, atacaban un convoy militar y de ahí se retiraban. Ese era el plan del enemigo para con los judíos. Así que las amenazas. Pero tenemos que reconocer que muchas veces las amenazas nosotros mismos las permitimos en nuestra mente. Somos nosotros los que muchas veces decimos, ay, si hago esto, va a pasar esto, tal persona va a reaccionar así, va a suceder esto, va a suceder otro, me voy a quedar sin esto, sin lo otro. Muchas veces nosotros mismos nos ponemos las emboscadas y nos detenemos. Sacamos conclusiones. ¿Esto detuvo a Nehemías? No. Dice que formaron cuadrillas para cuidarse, tomaron armas y siguieron adelante. Muy bien, pero el enemigo tiene más armas contra nosotros. Nuestro adversario sigue. ¿Y qué vemos en este capítulo que el enemigo sigue haciendo? Cuarto, Nehemías 4:10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Qué es
esta arma, este ataque que el enemigo usa, el desánimo y el cansancio. El desánimo y el cansancio. Ya habían edificado hasta la mitad. ¿Y cuántos de ustedes saben que cuando uno llega a la mitad de algo es el mejor momento para Satanás atacarnos? Escuchen, cuando llegamos a la mitad de algo es el mejor momento para que Satanás nos ataque. Cuando se empieza algo, cuando se empieza un proyecto, está el entusiasmo de la novedad, ¿no? La mayoría está entusiasmado. A ver, acá el pastor César y los maestros nos pueden dar testimonio de esto. Cuando se va a iniciar un curso que te va a ayudar en tu caminar con Dios, que te va a desafiar, que te va a hacer entender la palabra, ¿no? Cuando va a empezar un curso de repente para un instrumento, para aprender a tocar un instrumento, para cantar, o cuando dices quiero colaborar en un ministerio, Dios me ha dicho que debo de colaborar en un ministerio, así que estoy dispuesto a aprender. El inicio es bonito. Hay un entusiasmo al inicio, mucho entusiasmo, ¿no? Es aproximadamente a la mitad del camino que la gente se desanima y se cansa. Cuando ya estás por terminar, otra vez estás entusiasmado. Ya pasaste la mitad y otra vez ya te falta poco, así que el entusiasmo viene porque ya vas a poder concluir, ya te falta poco, así que te esfuerzas otra vez al final. Es a la mitad donde miras a ambos lados y te parece, ahí empecé, pero todavía ahí es donde muchas veces nos quedamos o decimos, bueno, ya no tengo tanto entusiasmo como al principio, y muchas veces dejas a la mitad lo que Dios puso en tu corazón hacer, el curso que estabas estudiando. Todos los maestros sabemos que esto es cierto, ¿no? Empezamos el curso de varones, wow, lleno, 20 y tantos, 30, ¿no? A la mitad, y pues, como decía, ¿no? El enemigo usa el desánimo y el cansancio, y muchos entonces le hacemos caso y nos detenemos, ¿no? Como ellos decían acá, ¿no? El escombro es mucho. A veces vemos que en nuestra vida hay muchas cosas por tratar y esto a veces nos desanima, ¿no? Uy, no, Dios me está hablando por aquí, por allá, no me deja tranquilo. Hay mucho escombro y Satanás se aprovecha para que entre el desánimo y el cansancio. Seguimos porque estamos descubriendo todas estas tácticas que la palabra nos muestra que el enemigo usó contra Nehemías, justamente ¿para qué? Para poder nosotros avanzar, no detenernos cuando el enemigo se manifiesta de esta forma. Lo quinto, Nehemías 4:12, ya lo leímos, pero fíjense. Sucedió, dice, que cuando venían los judíos, fíjense, estos no son enemigos, son judíos, son el pueblo judío, que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán a vosotros. ¿Qué es esto? Esto es negativismo. El enemigo siempre quiere que veas lo negativo. Como decía, estos eran judíos, parte del pueblo, pero fíjense, estos judíos no estaban participando de la obra, no participaban de la obra, ellos no estaban trabajando, ellos eran simplemente espectadores, miraban
de afuera, ¿no? Y como vivían cerca del enemigo, porque dice que vivían entre el enemigo, o sea que ellos vivían con el enemigo, pues eran muy propensos a los ataques negativos, ¿no? Sobre la obra. Oían todo el tiempo los reportes del enemigo, oían los reportes negativos, oían lo que el enemigo iba a hacer y venían donde sus hermanos y le decían, uy, fíjate que les van a caer, están decididos a caerles, están decididos a destruirlos, están decididos a hacerles daños. Exacto, ese negativismo para que se detengan. Pero estos judíos, por vivir entre el enemigo, solo oían lo negativo y no habían escuchado lo que Dios le había prometido a su pueblo, no habían escuchado lo que Dios había puesto en el corazón de Nehemías. Cuando Nehemías les contó a los que sí estaban trabajando, les dije, miren lo que Dios ha hecho con nosotros. El rey me preguntó, ¿por qué estás apesadumbrado? Yo le conté que mi pueblo estaba así. El rey me dijo, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Yo le dije, necesito que me des permisos para reedificar. El rey dijo, toma los permisos. ¿Qué más necesitas? Necesito material. El rey dijo, toma, lleva estas cartas, te van a proveer material. Dios había hablado, Dios había hecho grandes cosas con ellos, pero estos judíos que vivían cerca al enemigo solo escuchaban lo negativo. Y yo estoy seguro, hermano, y esto subráyalo, yo estoy seguro que para cada cosa negativa que escuchamos hay una palabra de Dios, hay una promesa de parte de Dios positiva al respecto. Te apuesto, te aseguro, para cada palabra de Satanás, para cada palabra que viene del enemigo, te aseguro que en la palabra de Dios hay una palabra o una promesa positiva al respecto. Cada cosa negativa de nuestro adversario puede ser contrarrestada con la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces vivimos entre el enemigo y solo le damos oído a lo que él tiene para decirnos. Recordemos nomás hace un mes, 2 meses, cuando las elecciones las ganó, ¿no? el actual presidente. Todo el mundo pensando, ¿qué voy a hacer con mi dinero? ¿Qué voy a hacer ahora para vivir? Todo lo negativo, ¿verdad? Dios dice que en su palabra que valemos más que las aves de los cielos y que Él nos alimenta. Dios dice en su palabra que busquemos primeramente, ¿qué cosa? Su reino, y Él cuidará de nosotros. Para todos aquellos que se preocuparon por su dinero, yo no sabía que el dinero era tuyo y yo no sabía que el dinero era mío. El dinero no es de Dios, no es su dinero, no son sus posesiones. Pero si se dan cuenta, si solo escuchamos lo negativo, después tenías que tomar una pastilla para dormir. No podías conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque dejaste que el enemigo, pues, le prestaste oído a los ataques del enemigo y no a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Ay, no, que, achú, estornuda. Ay, aléjate, el COVID, aléjate. ¿De dónde acá? ¿Qué posibilidad hay de que sea? ¿Cuántas veces uno no estornuda por otras cosas? Pero nuestra mente inmediatamente piensa en lo negativo, nuestra mente inmediatamente piensa, ay, en la muerte, en esto, en lo otro. Y es increíble, pero pareciera, ¿verdad?, que nosotros atraemos a nuestra vida
aquello, abrimos la puerta a aquello que nuestra mente, en lo que nuestra mente medita. Por eso la palabra dice que debemos de meditar en la palabra de Dios. Así que este negativismo, como decía, no, para cada cosa negativa hay una promesa, hay un versículo que Dios quiere que tú medites. Si te enfermas, pues medita en las promesas de Dios sobre la enfermedad, ¿no? En la palabra de Dios para cuando tú estás enfermo. Y hay más municiones, vamos a hablar de una más que el enemigo usa contra nosotros, nuestro adversario, y es la sexta, el miedo o el temor. Muchas veces podemos decir, no, yo no tengo miedo, yo no temo, se manifiesta en cómo actuamos. Yo puedo decir que no tengo miedo, pero se manifiesta en mi vida, en cómo actúo. Nehemías 4:14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. El temor, pues imagínense, ¿no? Después de todos los ataques que hemos visto de Satanás por medio de Sanbalat y de toda esta gente, pues al final era el efecto, ¿no? que el diablo quería producir en ellos. Habían recibido ira, molestia, habían visto las burlas, los ataques, estaban cansados, venían judíos vamos a decir, profecías negativas de lo que les iba a pasar, daban reportes negativos. Así que Nehemías ve el miedo en ellos y le dice, no teman, acuérdense del Señor y sigan adelante, peleen, no permitan que la oposición los detenga, continúen avanzando, ¿no? Y ese es el propósito del miedo, del temor, que no hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Así que rápidamente para ir cerrando esta palabra, ¿qué hizo Nehemías ante todos estos ataques del adversario? Lo primero, oró, oración. Nehemías 4:4 dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Nehemías 4:9 dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. En vez de contestarles en la carne, en vez de reaccionar, ¿verdad? Lo primero que hizo él y guió al pueblo a hacer es a orar. Vuélvanse a Dios, a orar a Dios para recordar ellos mismos que ellos estaban ahí no por un deseo egoísta, Nehemías no estaba ahí por un deseo de gloria, porque lo acusaron de eso, no, tú estás reedificando porque tú quieres ser rey. No, Nehemías no estaba ahí porque era un deseo de él ser famoso, de ser alguien, ni estaba tratando de tentar a Dios reedificando la ciudad, nada. Él estaba ahí por causa de Dios, era Dios quien le había, era la voluntad de Dios, era el asunto de Dios, no era su asunto. Así que él pone todo esto en manos de Dios. Y él actuó, sí, pero lo primero que hizo fue orar a Dios. Segundo, dice la palabra que tuvieron ánimo para trabajar. Nehemías 4:6 dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Dice, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar.
qué importante es cuando tú te encuentras con personas que te animan, ¿verdad? Que te animan, que quizá tú estás siendo, como decíamos acá, ¿no? Atacado por el adversario, por Satanás, y te está ahí, no sé, hablando de tu salud o de tus finanzas, y viene alguien y te dice, no, sabes que no te preocupes, anímate, vamos, confía en Dios, sigue adelante. El pueblo dice, ante los ataques tuvo ánimo, no abandonaron la obra, no permitieron que las amenazas del enemigo los distrajeran en otras cosas. Así que edificaron hasta la mitad y todavía el muro estaba a la mitad y ellos parados podían ver seguramente al enemigo cuando se acercaba, cuando pasaba por ahí. Pero siguieron edificando y llegó el momento que esas piedras taparon al enemigo. Ya no veían al enemigo, ni el enemigo tampoco ya podía verlos a ellos. Siguieron avanzando. Tercero, esto es importante, siguieron vigilando al enemigo. Siguieron vigilando al enemigo. Fíjense, hermanos, que Nehemías oró, pero Nehemías, la oración, mejor dicho, de Nehemías no hizo que el enemigo huyera en este caso. El enemigo siguió presionando. Porque muchas veces oramos y pensamos que ya al orar, ¡puf!, va a desaparecer el enemigo, ¿no? Señor se va a llevar a mi jefe, el Señor se va a llevar a mi suegro, a mi suegra, el Señor se va a llevar a mi compañero de trabajo, el Señor se va a llevar a esta persona que está usando Satanás para oponerse. Y al día siguiente esa persona sigue ahí. ¿Por qué? La oración no es una varita mágica que necesariamente va a hacer desaparecer al enemigo. Debemos recordar, la Biblia nos dice que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Nehemías se dio cuenta que había un león cerca, así que lo que hizo esto en él es que despertó su discernimiento, despertó su atención espiritual. ¿A qué me refiero? Dicen, ¿verdad?, que nuestro cuerpo produce ciertas sustancias, ¿no?, glándulas, ciertas sustancias cuando estamos en peligro, cuando estamos en momentos difíciles que nos permiten hacer cosas que en un estado normal no haríamos, ¿no? La adrenalina y cosas que nos dan una alerta, una fuerza. Inclusive hay testimonio de gente que ha levantado cosas que normalmente no podrían levantar. ¿Por qué? Porque era un momento de peligro. El enemigo, estar con un enemigo hace que espiritualmente tu percepción aumente, tus fuerzas aumenten, tu estado de alerta aumente, y esto juega a tu favor. Y por último, ¿qué cosa hizo Nehemías para no detenerse? Se mantuvieron enfocados en el Señor. En este versículo que leímos 14, que dice que habló a los oficiales y dijo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. No sé si sabrás, hermano, pero que no puedes enfocarte en Dios y en el adversario al mismo tiempo. No puedes. O te enfocas en Dios o te enfocas en el adversario. Y lo que Nehemías dijo, ¿saben qué? No voy a dejarme ser distraído por nada.
Cuando ustedes lean ese libro van a ver muchas veces el enemigo le envió cartas a Nehemías y le dijo, Nehemías, ven, vámonos a reunirnos, vámonos a comer, vamos a conversar, queremos conocer cuáles son tus planes, queremos... Y todo esto eran trampas del enemigo. ¿Mm? Y él les contesta, ¿saben qué? Disculpen, pero no tengo tiempo para distraerme. Estoy haciendo una gran obra y no tengo tiempo para ir. Y así a veces el enemigo va a querer distraerte y necesitamos mantenernos enfocados en el Señor. Avanzando aún con oposición. Recuerda este versículo, el primero que leímos, todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Así que hermano, no te detengas. Si el Señor ha puesto algo en tu corazón, si el Señor te está atrayendo, si el Señor quiere que avances de alguna forma más cerca a Él, alguien se va a molestar contigo, alguien va a tratar de oponerse. Hermano, hermana, al final tú le vas a rendir cuentas a Dios de lo que Él ha puesto en tu corazón. Así no permitas, como hemos visto esta noche en el libro de Nehemías, no permitas que nadie ni nada te detenga. Amén.